Bueno, muchas gracias a los asistentes. Mi nombre es Cristian Borges, soy médico becado de la Universidad San Sebastián, voy a ser su moderador. Y tenemos a Carolina Aravena, doctora becada de la Universidad San Sebastián, que va a ser nuestra coordinadora de chat. La mesa redonda ahora va a hablar sobre el tema envejecimiento, la vejez y la calidad de vida. Primero tenemos a la doctora Erika Astorga, médica internista y geriatra, jefa de unidad de geriatría del Hospital de Puerto Montt, docente de la Universidad de San Sebastián, y a presentar el tema envejecer saludable. Tenemos dos temas más sobre feminización de la vejez y envejecimiento, cronicidad y multimorbilidad. Doctora Astorga, ¿Sí? si está lista con su presentación para que empecemos porque estamos un poquito atrasados. Les voy a hablar un poquito sobre envejecimiento saludable, o envejecer saludable, que a lo largo de los años ha ido cambiando un poquito este término. Se ha hablado de envejecimiento activo, envejecimiento saludable, y hay algunos conceptos fundamentales que han ido cambiando. Como base, quiero mencionar que, este tema es importante, además de porque la demografía ha ido cambiando, es importante porque la población de personas mayor es heterogénea. De hecho, es ilógico pensar que todas las personas de los 60 a los 100 años, son 40 años de rango, van a ser muy similares. Es como pensar que las personas de 20 a 60 años son todas iguales. Entonces, ese es un error que se tiende a cometer y por eso se los menciono para tenerlo en cuenta. Entonces, se refiere a este concepto de envejecimiento saludable, el proceso de desarrollo y mantención de la funcionalidad, entendida como la independencia para poder desenvolverse en el día a día, ¿ya? Y todo este proceso que lleve a conservar esta funcionalidad con el objetivo final de lograr un bienestar en la edad mayor, ese es el concepto de envejecimiento saludable. En un principio se hablaba principalmente en qué tenía que hacer uno como individuo para lograr eso. La alimentación saludable, trabajar en la masa muscular, lograr llegar a edades avanzadas sin sarcopenia. Esos eran como los conceptos básicos. Pero esto se ha ido ampliando porque la salud de la persona mayor es multifactorial y depende mucho del entorno. Entonces, no es solo cómo se vaya desarrollando tu salud mental, tu salud física, cómo te alimentes o cómo te relaciones con otras personas, sino importa mucho cómo te relacionas tú con el medio y cómo el medio se relaciona contigo. Entonces es un concepto muy amplio y propone 4 pilares a trabajar para lograr este envejecimiento saludable. El primero, y probablemente el más importante, es que logremos cambiar la forma de pensar que tenemos acerca del envejecimiento o acerca de las personas mayores, ¿ya? El segundo concepto es lograr desarrollar ambientes amigables con el envejecimiento. En tercer lugar, que los sistemas de salud logren alinearse a las necesidades reales de este grupo etario. Y por último, lograr desarrollar sistemas de cuidado a largo plazo. El primer concepto, que es lograr cambiar esta preconcepción que tenemos sobre el envejecimiento, probablemente es el más importante. ¿Y por qué? Probablemente si yo les pido que piensen en algo, en lo que se les ocurra con la palabra vejez, la mayoría de ustedes van a tener un pensamiento negativo, porque tenemos estereotipos de dependencia, estereotipos de pobreza o estereotipos de que tienen mala calidad de vida. Pero estos son solo prejuicios, ideas preconcebidas que no se condicen con la realidad. De hecho, la Encuesta Nacional de Salud mostró claramente que las personas mayores califican su calidad de vida de forma muy similar a los otros grupos de edad. Entonces ellos no sienten que tengan peor calidad de vida. Y parece que hemos perdido de vista un poco cómo es el envejecimiento real, ¿ya? Todos estos conceptos discriminatorios y negativos hacia la vejez no son nuevos. De hecho, la descripción de la palabra viejismo o ageism en inglés
se hizo ya en los años 60, y es la discriminación hacia una persona solo por el hecho de ser viejo, y implica todas estas actitudes y creencias que son negativas, ¿ya? Y por lo tanto distorsionan la realidad y son perjudiciales. Un ejemplo simple: desde siempre se nos dice que el envejecer es feo, el envejecer es negativo. De hecho, hay productos de belleza que buscan combatir el envejecimiento, como si eso fuese algo posible. La única forma de no envejecer es morir joven, por lo tanto no tiene ningún sentido. Otro ejemplo. Estas fotografías de la señora Elena, que el año pasado ganó varias medallas de oro en los Juegos Panamericanos, en natación, ¿ya? Y ella, a pesar de ser una atleta de altísimo nivel, decía que se había sentido discriminada por la edad, porque la gente ve que tiene hartos años y piensa que no es capaz de hacer absolutamente nada fuera de un estereotipo de una mujer envejecida, ¿ya? Otros ejemplos. Porque esta perspectiva negativa de la vejez no se da solamente en salud, se da en todos los aspectos. Por ejemplo, en la economía. En la economía muchas veces se habla del tsunami de las canas, o como muestra este diario español, se habla de la maldición de las arrugas, refiriéndose a cómo van a ser las economías de los países para enfrentar el cambio demográfico. Y en realidad muestran que hacen creer que el problema es que hay muchas personas mayores, en lugar de decir que el real problema es que la economía no se está adaptando a la real demografía mundial. Entonces, el problema es que esta discriminación genera discapacidad, porque recordemos que para tener una discapacidad no solo hay que tener algún déficit corporal, sino que el cómo nos podemos desenvolver en el día a día y cómo nos podemos relacionar con el resto del ambiente, determina si tenemos o no una discapacidad. Entonces alguien puede ser perfectamente sano, pero por el hecho de estar limitado en actividades y en participación, solo por el hecho de ser discriminado por la edad, ya genera una discapacidad. Ahora, lo importante es combatir esto. ¿Y cómo podemos combatirlo? Educándonos y educando al resto sobre la realidad del envejecimiento, cuáles son los cambios reales fisiológicos asociados al envejecimiento, para derribar estos prejuicios negativos. Por ejemplo, borrar la idea que tienen muchas personas, e incluso profesionales de la salud, que piensan que perder la memoria es parte normal del envejecimiento. Eso es un error, ¿ya? Entonces debemos educarnos, debemos educar al resto, y al lograr percibir realmente la realidad, podemos ser más empáticos con las personas mayores, y así la comunidad ya no es una comunidad viejista. ¿Cuál es el segundo punto que propone la OMS? Crear ambientes que sean amigables con el envejecimiento, ¿ya? Aquí hay que tener en cuenta el concepto que les dije recién sobre discapacidad, que el ambiente sea inclusivo, o sea, desde cosas simples como que la vereda sea apta para alguien que usa bastón o silla de ruedas, que los tiempos de los semáforos sean adecuados para una velocidad un poquito más lenta, que en las escuelas se enseñe la realidad sobre el envejecimiento para evitar toda esta discriminación, que la comunidad sea inclusiva, o sea, que el lugar para desenvolverse como persona mayor no sea solamente un club de adulto mayor. A no todos les gusta eso, ¿ya? Porque no se sienten incluidos en otros ámbitos, en clubes deportivos, etc. Esa es la idea de una comunidad inclusiva. Y este es un ejemplo de algo mucho más específico, que son las comunidades inclusivas para personas con demencia. Y eso implica que
todos quienes viven y participan y trabajan en esta comunidad logren entender de qué se trata esta patología demencia, para poder ser más empáticos, para poder comprender cuáles son las necesidades de esa persona y para saber cómo actuar y cómo reaccionar frente a una necesidad que tenga esta persona. Y así puede desenvolverse de forma independiente por más tiempo. Como tercer punto, debiésemos alinear los sistemas de salud a las necesidades reales de la persona mayor. Veamos un ejemplo. ¿Qué hicimos en esta pandemia COVID-19? Hemos sido viejistas. Un solo ejemplo, la cuarentena obligatoria que se implementó en mayo en todo el territorio nacional para los mayores de 75 años. ¿Qué pasó? Se les obligó a una cuarentena independiente de si esas personas eran independientes o dependientes, o si eran cuidadores de un tercero, o si eran laboralmente activos, o si vivían en una comunidad con muchos casos o sin casos. No se les preguntó, se les obligó a una cuarentena, y es distinta a la cuarentena del resto de la población, porque la cuarentena global, cuando se impone en una comuna, busca salud pública, disminuir la transmisión del virus, pero esta cuarentena en particular buscaba proteger a las personas mayores, pasando a llevar su derecho de autonomía, como lo graficó el doctor Atila Chendes, que es un connotado cirujano del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que tiene más de 75 años y se vio confinado obligadamente. Y él manifestó en una columna de opinión en un periódico nacional su inconformidad, porque lo obligaron a dejar de trabajar, a dejar de hacer lo que él mejor sabe hacer, y tenía que quedarse en su casa haciendo absolutamente nada, nadie le preguntó nada, ¿ya? Entonces pasamos a llevar la autonomía, fuimos viejistas en esta acción particular. ¿Por qué? Porque se tomó a la población mayor toda, como si todos fueran iguales, y se los tomó como objetos de cuidado y no como sujetos de derecho. Y ese es un error muy frecuente. Ahora, en otro aspecto más específico, la OMS recomienda lograr hacer una valoración integral de la persona mayor. Y proponen una estrategia que es bastante parecida a nuestro examen de medicina preventiva de la persona mayor, que está incluido dentro del Programa Nacional de la Persona Mayor, que lo que busca es poder clasificar los grupos de personas mayores según su riesgo y según sus necesidades, y adaptar las prestaciones de salud a estas personas. Porque en general hay tres grandes grupos de salud en la población mayor. La mayoría son los autovalentes sin riesgo, y hay que seguir trabajando en prevención. Un grupo un poquito más pequeño son los frágiles, que son los que tienen riesgo de complicarse, riesgo de caer en dependencia si es que no se hacen intervenciones específicas, ¿ya? Intervenciones que van más allá de los clásicos control de cardiovascular o de morbilidad. Hay que buscar algunas cosas específicas, evaluar la cognición, evaluar la masa muscular, el riesgo de caída, etc. Y cuando se detectan problemas, abordarlos y solucionarlos. ¿Para qué? Para evitar agrandar el grupo, que afortunadamente es más pequeño, que es el grupo de personas mayores dependientes, y que ellos ya necesitan un enfoque distinto, un enfoque más centrado en el confort de estas personas, porque ya mejorar la funcionalidad no es posible, ni tampoco alargar su sobrevida. Hay que enfocarse también en las necesidades del cuidador en este grupo de personas. Entonces, esta evaluación integral, distinta a la evaluación de salud de otros grupos etarios, es lo que se propone también como parte del concepto de envejecimiento saludable. Y el último concepto es el desarrollo de sistemas de cuidado a largo plazo. Porque ¿qué pasa con nuestro sistema de salud? Además de la atención primaria de salud, tenemos los hospitales, que fueron ideados hace un par de siglos por lo menos, ¿ya? Pero ellos funcionan con el mismo concepto de hace un par de siglos atrás. O sea, quienes se hospitalizan eran personas jóvenes, porque la expectativa de vida era mucho menor,
personas jóvenes con alguna enfermedad infectocontagiosa. Complicación aguda, venía, se mejoraba y se iba. Pero los hospitales actualmente siguen operando bajo la misma lógica, que en estos tiempos es totalmente ilógica, porque quienes se hospitalizan más son personas con enfermedades crónicas, y las personas mayores que se hospitalizan son las más frágiles, o sea, las que más necesidades tienen y las más vulnerables, y el sistema de salud no se ha adaptado a eso. Porque además de adaptar nuestro sistema de respuesta a las complicaciones agudas, debiésemos tener sistemas de respuesta a las necesidades más de largo y mediano plazo, las necesidades de rehabilitación, por supuesto las necesidades de prevención y las necesidades de apoyo a las personas que tienen una dependencia leve. Por ejemplo, alguien quizás necesita solo que se le asista con la preparación de comidas, por ejemplo, y el sistema en general tiene todos estos baches. Entonces el problema no es la población mayor, el problema es nuestro sistema. Como conclusión, entonces, el envejecimiento saludable va mucho más allá de la presencia o no de enfermedades en la edad avanzada, porque implica acciones tanto personales como comunitarias y de políticas ya de Estado. El objetivo es lograr el bienestar de la población mayor, logrando mantener un buen nivel funcional para que así pueda realmente tener una buena calidad de vida hasta el fin de sus días. Y para esto lo fundamental es eliminar la discriminación hacia las personas mayores. Muchas gracias. Gracias, doctora Astorga, por su presentación muy interesante. Estamos recogiendo preguntas de los asistentes. Juan Opaso dice lo siguiente. ¿Qué opina de la valoración geriátrica integral por médico de familia en APS? Creo que es una oportunidad, ya que nuestros adultos mayores se atienden en APS. Desde la medicina general no se aborda más allá de lo biomédico. La medicina familiar tiene un rol importante en el control de este grupo de pacientes. El objetivo primordial del Programa Nacional del Adulto Mayor, que es de la APS, es precisamente ese, es hacer una valoración geriátrica integral en APS para abordar los problemas en APS y para darle soluciones en APS. ¿Ya? Por lo tanto, por supuesto que sí hay un rol absoluto ya de la medicina familiar y en general de todos los profesionales de salud que trabajen en atención primaria, ¿ya? Porque como le mostré en una de las diapositivas, la idea de aplicar este examen de medicina preventiva y de guiarse por las directrices del Programa Nacional del Adulto Mayor es poder hacer una valoración más allá de lo biomédico y detectar problemas particulares y darle una solución integral y multidisciplinaria. O sea, ahí no solo es el médico quien tiene cosas que hacer, sino que son todos los profesionales. La nutricionista, la enfermera, el kinesiólogo, fonoaudiólogo, trabajo social, etc. O sea, es el concepto de una valoración geriátrica integral. ¿Ya? Y de hecho, comparando atención primaria con atención secundaria, atención primaria es quien tiene más herramientas actualmente para poder hacer la valoración y para poder hacer seguimiento de esos pacientes. Paulina Lillo pregunta lo siguiente. Primero dice, excelente presentación. A su juicio, ¿cuál es una intervención más adecuada en contexto de pandemia en los ELEAM actualmente? En los ELEAM, en general, la mayoría de las personas en nuestro país que están institucionalizadas son personas con dependencia severa o total, ¿ya? Por lo tanto, el enfoque de salud de ellos o los problemas de salud de ellos van más que nada a evitar complicaciones del inmovilismo y a optimizar la calidad de vida, ¿ya? Así como en general, obviamente cada residente tendrá sus problemáticas particulares. Y con respecto eso por lo general no se aborda, o sea,
muchas veces como está este concepto biomédico y un concepto un poco mal entendido del rol del sistema de salud de curar, 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 ganarle a la muerte, que nos olvidamos un poquito del manejo paliativo de las personas que están en sus últimos meses o años de vida, que es un enfoque más apropiado para alguien que tiene una dependencia total, es un enfoque más paliativo. Y yo veo que muchas veces los médicos que atienden, o los equipos de salud que atienden a estas personas, se fijan que tenga una presión baja, que siga con el colesterol bajo, pero no buscan dirigidamente si tienen dolor, no buscan dirigidamente cómo está su tránsito intestinal para ver que no haga fecaloma, etc. Y específicamente en la pandemia, la población institucionalizada tiene mucho más riesgo de muerte si es que se enferma de COVID. Entonces, ahí la prevención es fundamental, ¿ya? Eso se ha abordado de distintas formas, dependiendo de la comuna o región. En algunas partes se tomaron medidas preventivas bien tempranas, haciéndole exámenes a los residentes para evitar el contagio intra-establecimiento, limitándolo o reordenando los turnos, restringiendo las visitas, o sea, protegiéndolos. Y lo importante es que en este tiempo o sea, hay que proteger, pero no dejar de lado todas estas premisas que debiesen tener siempre con los residentes de EAM, de mantenerlos activos lo que más se pueda, una actividad física, la actividad social, bueno, ahí mismo dentro, y asistirlos para que se puedan conectar con dispositivos electrónicos con el resto de su familia, porque muchos de ellos probablemente no son analfabetos digitales, ¿ya? Tenemos otra pregunta. Liliana Devia dice, ¿cómo educar a los equipos en cuanto a cambiar la visión de las personas mayores como objetos de cuidado o la subvaloración del abuelito? Es que es un proceso lento. De hecho, aquí ponen abuelito entre comillas, porque, claro, no es que necesariamente haya una mala intención detrás de esta discriminación. Muchas personas que se refieren a las personas mayores como abuelito lo hacen como de cariño, pero es una discriminación porque los encasillan en un solo rol. Es como que a todos los mujeres en edad fértil nos dijeran mamita, o a los hombres papito. A mí no me gustaría que se refirieran a mí de esa forma, porque independiente de si soy o no madre, tengo otros roles y otros intereses en la vida. Y es un cambio cultural. O sea, hay que partir por nosotros de informarnos, ver si realmente lo que creemos saber sobre envejecimiento es así, o la mitad de lo que creemos saber son prejuicios, y empezar bueno, difundir este conocimiento y además empezar a cambiar nuestras propias actitudes. Me voy a deprimir si me salen muchas canas, o sea, yo voy a seguir con el mismo concepto hacia mí de preocuparme si se me ven las arrugas o las canas, o lo voy a aceptar como el cambio fisiológico normal que es, ¿ya? Entonces es un cambio cultural, por lo tanto es lento, y la educación o para lograr este cambio cultural está no solo con jornadas de capacitación, sino con cómo actuamos en el día a día, con nosotros mismos y con todo el resto. Y muy importante, así como más específico, al atender a una persona mayor en salud, preocuparnos de lo que esa persona y esa necesita y quiere, ¿ya? Muchas veces se cae en el error de hablar con el acompañante en lugar de hablar con la persona mayor, aun cuando todavía es autónomo, ¿ya? O de informar a los familiares y no a la persona mayor cuando hay un diagnóstico de cáncer, por ejemplo. Esos son errores que hay que cambiar, ¿ya? O sea,
quizás el primer paso es pensar en mi paciente mayor, interactuar con él tal como yo interactúo con un paciente más joven. No tiene por qué ser distinto, es el mismo respeto, tiene los mismos derechos.